Hola, en este vídeo vamos a iniciar nuestros estudios acerca de los paradigmas de investigación y de los demás términos relacionados. Como docentes investigadores, seguro que ya habéis oído alguna vez hablar de paradigmas, ¿verdad? Pues de eso vamos a tratar. Un paradigma es una teoría o un modelo explicativo de las realidades físicas, con el significado de paradigma científico que se usa hoy en la investigación científica, y fue introducido por Thomas Kuhn en 1975 para explicar los cambios o revoluciones científicas. En general, hablar de un paradigma es hablar de algo ejemplar, es decir, de algo característico, de una visión o una perspectiva, o bien algo que resume un sistema de pensamiento o un modo de hacer las cosas. Dicho muy a grandes rasgos, un paradigma es un modelo. Es por ello que se suele hablar de paradigmas filosóficos, matemáticos, políticos, etc. A lo largo de la historia, las distintas disciplinas y aspectos del saber humano han operado de acuerdo a muy distintos paradigmas, esto es, a diferentes modos de proceder y de pensar. Pero a medida que nuevos descubrimientos o desarrollos fueron posibles, la capacidad humana para el razonamiento permitió demoler las viejas estructuras y edificar unas nuevas, lo cual se traduce en cambios de paradigmas. Un paradigma de investigación posee un sustento filosófico sobre cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Por ello, en todo paradigma de investigación es posible caracterizar estos tres ámbitos. Empezamos por el ámbito ontológico de un paradigma. Este está relacionado con el modo en que entendemos la realidad, su origen y su desarrollo. Se adopta una posición o postura ontológica, dependiendo de qué respuesta se le da a preguntas como: ¿es la realidad educativa algo externo al sujeto o algo creado desde su punto de vista? Luego tenemos el ámbito epistemológico de un paradigma, que define una postura epistemológica ante preguntas del tipo: ¿cuál es la naturaleza o origen del conocimiento científico? ¿Objetivo o subjetivo? ¿Empirista o racionalista? Y por último, el ámbito metodológico de un paradigma, que determina el modo que se adopta con relación a cómo debe estudiarse la realidad, cómo conocer la realidad, cómo estudiarla, cómo producir conocimientos sobre la realidad o qué métodos deben adoptarse. Los modos en que se llevan a cabo las investigaciones en el campo de la educación están determinados principalmente por 4 paradigmas: el empírico analítico, el humanístico interpretativo, el crítico o sociocrítico y el pragmático o de integración de enfoques. Cada uno de ellos, como ya hemos visto en el temario, con sustentos filosóficos específicos de tipo ontológico, epistemológico y metodológico. Como también vimos, ha existido una especie de disputa irreconciliable entre paradigmas, por intentar legitimar uno en detrimento de otro. Sin embargo, desde el paradigma pragmático, se intenta apostar por una integración entre paradigmas. Muy resumidamente, podemos decir que el paradigma pragmático defiende que es determinante usar el método más apropiado para un estudio específico en coherencia con el problema de investigación y los objetivos planteados. Basándonos en autores como Creswell, Mertens, Tedline y Tashakori, Hernández Sampieri y Mendoza, podemos resaltar las características principales del paradigma pragmático. Parte de una filosofía de investigación práctica y aplicada. Es útil para explicar un fenómeno verdadero. Afirma que lo determinante es la utilidad de un enfoque, diseño o método para dar respuesta al problema a investigarse. El vínculo investigador-participantes en la investigación se define a partir de lo que el investigador considera apropiado.
tendencia al equilibrio entre perspectivas y pondera el uso de diseños de investigación mixtos o híbridos. Entre las definiciones de métodos mixtos encontramos la de Plano-Clark e Ivankova, que los consideran una integración intencional de enfoques de investigación cuantitativos y cualitativos para abordar de mejor manera un problema de investigación. En el extenso campo de las investigaciones en educación superior, es posible encontrar múltiples estudios que han adoptado un diseño mixto, sustentándose en el paradigma pragmático. Veamos algunos ejemplos. En este estudio se utilizó un diseño de investigación mixto y se tuvieron en cuenta tanto datos cuantitativos como cualitativos para el análisis de los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes de Filología Hispánica del Instituto Jingling de la Universidad de Nanjing en China. En la parte cuantitativa se llevó a cabo el cuestionario CHAEA, un instrumento de medida aplicado para identificar los diferentes tipos de estilos de aprendizaje, aplicado a 175 estudiantes chinos que aprenden español como lengua extranjera. En cuanto a la investigación cualitativa, se realizó una entrevista a 4 estudiantes, con preferencia por distintos estilos, donde se les preguntó por las diferentes actividades que realizan durante el estudio. Ya en esta investigación, se cuestiona qué percepción tiene el profesorado en formación sobre el uso del blog en un contexto académico de educación superior y qué experiencia de uso e interacción con blogs tuvieron a nivel escolar. El estudio es mixto, por ello se recogieron datos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de obtener una mejor comprensión del fenómeno en estudio. Específicamente, es un diseño mixto convergente, lo que significa que los datos que se recogen mediante 2 instrumentos tienen la misma prioridad e importancia. Para analizar la percepción con respecto a la experiencia de uso e interacción con blog, se utilizó el enfoque cualitativo a través de una entrevista semiestructurada aplicada online para obtener la percepción respecto al uso de blogs en un contexto académico de educación superior. Y aquí se utilizó el enfoque cuantitativo con una escala tipo Likert llamada Escala de Valoración de la Utilidad de los Blogs en la Educación Superior. Y por fin, este estudio tuvo como objetivo principal identificar las resistencias del profesorado a la utilización de tecnologías digitales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se utiliza una metodología mixta secuencial. En primer lugar, se realiza un cuestionario al profesorado de la facultad, que eran 78 personas, y a posteriori, entrevistas a profesores y gestores de la universidad. Los resultados muestran que el hábito, la gestión de la innovación, la falta de información, el trabajo a contrarreloj y la inversión en actualización son las principales resistencias a este objetivo. Espero que con estos ejemplos puedan aportar nuevas ideas acerca de los paradigmas, sobre todo de cómo trabajar el paradigma pragmático en las investigaciones que llevemos a cabo en la universidad. Muchas gracias por vuestra atención.